Entonces, esto nos dice cómo es el signo de la derivada de la función f de x igual a x cuadrada, dependiendo de en qué punto estemos evaluando la derivada. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, de acuerdo a este dibujo, si recuerdan la gráfica de la función y igual a x cuadrada es una parábola, como la que está dibujada aquí en azul, y esto nos dice que la derivada va a ser negativa en la parte negativa del eje X, es decir, si toman aquí, mejor le voy a poner una A. Entonces, si A es menor que 0, la derivada de esta función es menor que 0. Entonces, si recuerdan lo que dice aquí, eso debería de significar que la función es decreciente en ese caso. Y aquí en la gráfica se puede ver efectivamente que la función es decreciente en esta parte del plano cartesiano. Aquí la función es decreciente. Toma valores cada vez más pequeños. Ahora, ¿qué pasa si a es mayor que 0? Si a es mayor que 0, entonces la derivada, como es 2 veces a, pues es mayor que 0 también. Y en ese caso, de acuerdo ahora a esto, deberíamos tener que la función es creciente. Como efectivamente lo pueden ver aquí, aquí la función toma valores cada vez más grandes. Entonces, esta función es decreciente en la parte negativa del eje X y es creciente en la parte positiva. Ahora, ¿qué pasa en el punto a igual a 0? Pues si a es igual a 0, entonces 2 veces a también es 0. Y como 2 veces a es la derivada en el punto a, pues entonces la derivada vale 0. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir entonces que la derivada de esta función f, evaluado en 0, vale 0. Vale 2 veces 0, que es 0. Bien, entonces el 0 es un punto crítico de esta función, de acuerdo a la definición que teníamos aquí. El 0 es un punto crítico. 0 es un punto crítico. En este caso, crítico. Bien, entonces, ¿qué pasa en este punto crítico? Entonces, fíjense en lo siguiente. A la derecha del eje X, para valores que están a la derecha, esta función tiene derivada positiva y es creciente. En el punto x igual a 0, la derivada se anula. Y si toman ahora valores de x menores que 0, la función es decreciente porque tiene derivada negativa. Entonces, esta función es decreciente, está aquí el punto 0, como el que está dibujado aquí. De este lado la derivada es positiva, ¿verdad? Perdón, al revés. De este lado la derivada es negativa, de este lado es positiva. Y por lo tanto la función es decreciente a la izquierda del 0 y luego es creciente. Entonces, piénsenlo un poco y eso debe de significar, o lo que significa, es que ese punto donde se anula la derivada es un mínimo. La función toma valores cada vez más pequeños porque es su derivada negativa y por lo tanto es decreciente. Llega al punto crítico y a partir de ahí empieza a crecer nuevamente la función porque su derivada es positiva. Entonces el 0 debe de ser un mínimo local de la función. Entonces, en este caso, los puntos críticos o el punto crítico, que solo hay uno en este caso, es un mínimo de la función. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo. Entonces aquí vamos a cambiar simplemente el signo de la función. Consideren ahora la función f de x igual a menos x cuadrada. Esta función. Ahora, pueden ustedes calcular directamente de la definición la derivada y lo que van a obtener pues no es más que 2 veces menos 2 veces a. Es decir, la función es derivable en cualquier punto de su dominio y la derivada en un punto a es menos 2 veces a. Entonces, este menos de aquí, el efecto que va a tener en el signo de la derivada es que va a pasar lo contrario del ejemplo anterior. Es decir, esta función, su derivada, la derivada de esta función, va a ser positiva si a es negativo, porque la derivada es menos 2 veces a. Entonces, si a es negativo, menos 2 veces a es positivo, y la derivada, que es 2 veces a, menos 2 veces a, va a ser negativa justamente cuando a sea positivo. Si a es positivo, menos 2 veces a es negativo. En el 0, pues va a ocurrir lo mismo de antes. La derivada de esta función evaluada en el 0 es 0. Bien, entonces en este caso, para este ejemplo,
tenemos la situación contraria. En la parte negativa del eje X, esta función tiene derivada positiva. Por lo tanto, debe de ser creciente, de acuerdo a lo que vimos antes. ¿Qué pasa del lado derecho del eje X? Del lado derecho del 0. Pues esta función tiene derivada negativa, es decir, debe de ser decreciente. Y en el 0, la derivada vale 0. Entonces, nuevamente, el 0 es un punto crítico de esta función. Y esta función pasa de ser creciente, es decir, con derivada positiva, a ser decreciente, luego de atravesar el punto crítico. Entonces, si primero era creciente y luego es decreciente, al cruzar el punto crítico, esta función tiene un máximo local. Entonces, este punto crítico también es un extremo, es un máximo en este caso. De acuerdo. Entonces vamos a ver un último ejemplo donde vamos a ver que un punto crítico no es necesariamente un máximo o un mínimo. Entonces, consideren la siguiente función. Tenemos aquí la función f de x igual a x al cubo. Y pueden ustedes calcular la derivada, porque ya sabemos cómo calcular este tipo de límites, lo que habíamos visto antes. Entonces aquí pueden factorizar x menos a en el numerador de esta función, ¿verdad? Y cancelar este término x menos a. Si ustedes hacen eso y calculan el límite, pues les va a quedar que el límite, es decir, la derivada, esta función va a ser derivable, no es más que 3 veces a cuadrada en el punto a. Esto es para cualquier a en los números reales. Si ustedes toman cualquier número real a, esta función es derivable en ese punto y su derivada vale 3 veces a cuadrada. Bien, entonces, ¿qué podemos notar directamente de esto? Entonces, como ustedes recuerdan, el cuadrado de un número es siempre mayor o igual a 0. Eso quiere decir que este número de aquí siempre va a ser mayor o igual a 0. Pero este número de aquí no es más que la derivada, es decir, esta función tiene una derivada positiva en cada punto. Si es positiva, eso quiere decir que la función debe de ser creciente siempre. Esta función siempre va a ser creciente. Sin embargo, hay un punto crítico en esta función. Esta función tiene un punto crítico. ¿Cuál? Pues el 0 nuevamente. Si ustedes calculan la derivada en el 0, esto es 3 veces 0 al cuadrado, que es 0, ¿verdad? Entonces el 0 es un punto crítico de esta función. Pero esta función no es creciente en algunas partes y decreciente en otras, como ocurre con las funciones que tienen máximos o mínimos. En el caso donde hay máximos o mínimos, la función pasa de ser creciente a decreciente, o al revés, de ser decreciente a ser creciente, y eso puede ocurrir cuando hay máximos o mínimos. Ahora, en este caso, hay un punto crítico, el 0. La derivada se anula en el 0. Pero esta función tiene derivada positiva siempre. Entonces esta función es creciente en todo punto. Si ustedes dibujan la gráfica de esta función, se ve como esto que está aquí, que dibujé aquí. Entonces, esta función siempre es creciente, siempre toma valores cada vez más grandes, si se fijan. Y este punto, el punto crítico, que es el 0, es un punto donde la derivada se anula. Entonces, si recuerdan ustedes la interpretación geométrica de la derivada, era la recta tangente. Entonces, en un punto que no sea el 0, la recta tangente debe de estar por aquí y debe de tener una inclinación, una pendiente positiva, porque siempre es positiva la derivada. Aquí también tendrían una pendiente positiva. Y el único punto donde hay una pendiente 0, es decir, donde la recta tangente es horizontal, es el 0. Pero aquí la función siempre es creciente, entonces este punto no es un máximo ni un mínimo. Esto se llama un punto de inflexión de esta función. Bien, entonces, como pueden ver, los puntos críticos pueden ser máximos o mínimos. A veces son máximos, a veces son mínimos, pero también pueden ser puntos de inflexión. Entonces, es necesario analizar qué pasa alrededor del punto crítico para saber si es un máximo o un mínimo. Eso lo pueden hacer analizando el signo de la derivada. Si ustedes saben que la derivada es positiva de un lado de un punto crítico y si tienen un punto crítico donde la derivada se anula, pueden fijarse qué pasa con el signo de la derivada alrededor de ese punto. Puede ser que alrededor de ese punto la derivada sea positiva, por ejemplo,
Por ejemplo, supongan que x mayor que a implica que la derivada es positiva. Y si toman un punto menor que a, podría ocurrir que la derivada fuera negativa, ¿verdad? Entonces, en este caso, este sí sería un extremo local, sería un punto crítico donde la función pasa de ser decreciente a creciente, es decir, sería un mínimo en este caso. Si cambian el orden de las desigualdades, pues tendrían un máximo. Si la derivada conserva su signo, si no cambia el signo al pasar un punto crítico, pues entonces debe ser un punto de inflexión. Muy bien, entonces les voy a dejar esos 3 ejercicios. Quiero que calculen la derivada usando la definición de derivada en cada uno de esos casos y que encuentren los puntos críticos de estas funciones. Cuando los encuentren, quiero que analicen en cada caso si ese punto es un máximo, un mínimo o un punto de inflexión de la función. Entonces vamos a dejar este video aquí y nos vemos la siguiente. Que estén bien.